Dios les bendiga a todos, hermanos. Para mí es un honor, ¿verdad? Es un placer estar aquí con ustedes. Tengo el honor de compartir un poco de la palabra del Señor. Eh, Les voy a pedir que hablamos nuestras Biblias ahí en Juan 1. Vamos a leer todo el capítulo. El Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, de estar en tu casa, Padre, reunidos. Señor, te pido que seas tú hablando a través de mí, Padre. Quiero ser ese instrumento en tus manos, Señor. Padre, y que lo que quieras enseñar el día de hoy sea todo a través de tu palabra, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Padre, y lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Y yo creo que todos hemos escuchado la frase de todos somos hijos de Dios, ¿no? Y creo que es una frase que se ocupa en el mundo secular, ¿no? Para, de alguna manera, como que las personas no se sientan como tan malas, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice Juan en el capítulo 12? Dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces no todos somos hijos de Dios. Y hoy quiero hablarles de un tema que creo que es muy importante en la actualidad. Vamos a hablar acerca de la identidad que tenemos como hijos de Dios. Creo que es algo que el enemigo ha estado atacando fuertemente, la identidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sin identidad no sabemos quiénes somos. Sin identidad no podemos tener una familia. Sin identidad no tenemos las herramientas necesarias para tomar decisiones, para ser conscientes de. En Cristo tenemos una identidad muy definida, que es, somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, tenemos que ser apartados. ¿Apartados de qué? Del pecado. Al ser hijos de Dios tenemos la identidad puesta en Cristo, pero sin Él, pues vemos el ejemplo del mundo, cómo está hoy en día, ¿no? Que ni siquiera saben qué son. Vaya, ni siquiera saben si son hombres o mujeres. Toman decisiones de su identidad a base de sus sentimientos, de sus pensamientos, a base del corazón. ¿Y qué dice la palabra? Engañoso es el corazón. ¿Sí? El enemigo ha tratado de debilitar la identidad y con esto quiere debilitar la familia. Y creo que la familia es el pilar de la sociedad, porque sobre eso está construido todo lo que conocemos, el matrimonio, está construido las leyes, o sea, está construido todo. Obviamente al debilitar la identidad, pues está debilitando a la familia, está debilitando todo lo que conocemos. Prueba de eso es que hasta en la educación están metiendo todas las ideologías y
todas las cosas perversas que apartados de Dios, pues es porque se está dando, ¿no? El mundo quiere construir, como les decía, la identidad a base de los sentimientos, a base de lo que yo creo, de lo que yo siento, de lo que yo pienso, y creo que no ha funcionado, ¿no? Podemos ver, como les decía, hoy el día que no ha funcionado el hecho de creer o de basar nuestra identidad en lo que sentimos. Y creo que eso es algo de lo que les quiero compartir el día de hoy, acerca de eso, de la identidad en Cristo Jesús. Eh, Solo en Cristo tenemos nuestra identidad, como les decía, bien establecida. Solo en Él tenemos la identidad que Él nos ha dado a través de su palabra. El Señor nos dejó su palabra como una herramienta y como un manual de vida perfecto. En Él encontramos principios, valores, en Él encontramos los pilares para vivir. Encontramos cosas, principios morales, principios familiares, valores, encontramos incluso principios financieros. En la Biblia encontramos prácticamente el ABC de la vida. Tenemos el manual perfecto que nos dejó Dios, que es la palabra de Dios. Y bueno, para esto quiero empezar con una pregunta. ¿Qué conlleva ser llamados hijos de Dios? Primero que nada, aquí podemos comentar que para ser hijos de Dios tenemos que ser también responsables de eso. Para ello Jesús lo enseñó, que tenemos que ser la sal y la luz, tal y como lo vimos en el grupo en casa, de qué es lo que conlleva ser luz y qué es lo que conlleva ser sal, pues también es una responsabilidad, porque yo no puedo decir que soy hijo de Dios y tener una vida de desenfreno, o no ser un testimonio vivo a las otras personas de que Cristo ha cambiado mi vida. Y eso también implica ser salvos, implica también haber nacido de nuevo. Y creo que este es un punto que también queremos o quiero en esta hora compartir con ustedes. También qué conlleva el haber nacido de nuevo. ¿Qué conlleva el nuevo nacimiento? Para ello quiero que vayamos a Juan, ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 3, donde Jesús se reúne con Nicodemo. Creo que es una historia que ya todos hemos escuchado. Vamos ahí a Juan 3 y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Aquí Jesús le está enseñando acerca del nuevo nacimiento a Nicodemo, y es algo de lo que quiero compartir con ustedes, que para ser salvos necesitamos nacer de nuevo. Para tener realmente, para que el Espíritu Santo empiece una obra en nosotros, es necesario que nazcamos de nuevo. De otra manera, pues no podemos. ¿Por qué? Porque aquí Jesús le estaba explicando con palabras a Nicodemo, pero él no las podía entender porque no tenía el Espíritu Santo, porque no había una revelación hacia él, y no podía, su mente limitada quería como analizar las cosas que estaba diciendo Jesús,
pero al no tener un entendimiento y una apertura hacia el Espíritu Santo, pues no lo podía entender, ¿no? Y al hablar del nuevo nacimiento es necesario mencionar un cambio de mente, o sea, debe haber un arrepentimiento, tal cual, y lo mencionaba Juan el Bautista cuando llegaba, lo leímos en el capítulo 1, que decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que debe haber en un cristiano para nacer de nuevo es arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, es imposible que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Si no hay un arrepentimiento de pecado, de que no hay un reconocimiento de nosotros que tenemos pecado y que queremos renunciar a él, pues no puede haber un nuevo nacimiento. En nosotros debe haber un arrepentimiento genuino y debe haber una convicción de pecado. Cuando llegamos a Cristo, muchas veces decimos, sí, sí renuncio a a mi vida, pero hay cosas de mi vida que no quiero entregarle a Dios. O sí dejo de tomar, pero sí me gusta decir malas palabras, a medias, me entrego a medias porque pues hay cosas que todavía, y Dios sabe, ¿no? Usamos el típico, Dios sabe que estoy batallando con esto, ¿no? Y lo que nos está pidiendo Dios es entregarnos por completo. ¿Realmente quieres nacer de nuevo? Entrégate por completo y deja que el Espíritu Santo haga la obra, porque obviamente por nuestras fuerzas es imposible que podamos renunciar completamente a las cosas que nos atan al pasado, ¿no? Este nuevo nacimiento también conlleva ser una nueva criatura, tal como lo dice Segunda de Corintios, vamos para allá, Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Ahí se pegan las estas. Ya están ahí. Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Creo que es un texto que todos hemos escuchado, ¿no? Y que todos hemos repetido innumerablemente veces. Pero creo que no le damos tampoco el significado que debe llevar. Si alguno está en Cristo verdaderamente, es una nueva persona, es una nueva criatura, dice la palabra. Es decir, deja las cosas o deja su viejo hombre por completo. No dice, si alguno está en Cristo, poco a poco va cambiando. Si alguno está en Cristo, poco a poco va entregando ciertas áreas de su vida. Dice, nueva criatura es una nueva persona. Para esto, como les decía, tiene que haber un arrepentimiento en nosotros. Tiene que haber una convicción de pecado en el cual Cristo nos redarguye y a través de su Espíritu Santo empieza el cambio. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas por completo, Él empieza. No solo se trata de repetir una frase como se nos ha ido enseñando, ¿no? De nada más ven a repetir la frase o ven a repetir una oración que muchas veces no tiene, pues no hay una conciencia de lo que se está repitiendo, ¿no? Para ser salvos me refiero. Sino se trata de una convicción verdadera. Llegamos a la salvación a través de una convicción. No puedo decir que he nacido de nuevo si hay áreas de mi vida que no quiero renunciar por completo y con entendimiento. Tengo que reconocer que no es con mis fuerzas, sino con el Espíritu Santo y a través de Él. A veces cuando llegamos a Cristo, normalmente queremos ver como cambios así inmediatos, ¿no? Y a veces nos dejamos guiar por lo que vemos, ¿no? De decir, es que el hermano ya dejó de tomar, o es que el hermano dejó de fumar, o es que el hermano dejó de decir malas palabras. Y está bien, o sea, es parte también de un cambio, ¿no? De una convicción. Pero no necesariamente significa que ya Dios, que esta persona se entregó por completo a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza a hacer la obra desde el interior. Comienza a hacer cambios que muchas veces no son visibles para las otras personas, pero son visibles para nosotros, ¿no? Y vemos el cambio del Espíritu. Para nacer de nuevo, para haber nacido de nuevo necesitamos
cumplir con estas cosas, ¿no? El arrepentimiento, debe haber un arrepentimiento y debe haber una convicción de pecado. No nada más reconocer que Cristo murió por nosotros, eso es parte de, pero también debe haber un arrepentimiento. Dios comienza a hacer la obra, como les decía, desde el interior hacia afuera. Y a veces es poco visible para los demás, pero es muy significativo y visible para nosotros, siempre y cuando haya un genuino arrepentimiento, ¿verdad? Y cuando estamos verdaderamente en Cristo, podemos ver, como el cambio es a través del Espíritu Santo, podemos ver los frutos, ¿no? Tal y como los menciona en Gálatas, que ahorita vamos a ir para allá, podemos ver la manifestación de los frutos del Espíritu. Cuando tenemos una convicción real de pecado y cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, por lo consiguiente, pues se va a ver reflejado en los frutos, ¿no? Vamos a ir a Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos a leerlo desde el versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Vamos a detenernos a ir a leer el 16 y el 17, y ahorita vamos a ir avanzando poco a poco. Como lo dice en el versículo, al final del versículo 17, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Si estamos en Cristo y el Espíritu Santo comenzó la obra en nosotros, ya no tenemos el deseo de pecar, ya no tenemos el deseo de hacer las cosas malas, ¿no? Delante de Dios. Cuando estamos en Cristo, nuestra vida no puede ser igual, tiene que haber un cambio. Si estamos en Cristo no podemos hacer lo que queremos, tal como lo dice el versículo 17, porque ahora somos guiados por el Espíritu. Y al estar en Cristo tenemos la identidad en Él y somos sus hijos. Por lo consiguiente vamos a mostrar los frutos del Espíritu. También vamos a ver, ahorita más adelante los frutos del Espíritu, pero primero vamos a ver esta pregunta. Dice, ¿cómo es la identidad del mundo? Pues es desviada. Como lo veíamos al principio, el mundo sin Cristo no tiene una identidad. No tiene identidad propia que, que basa sus convicciones en sus sentimientos. Y vamos a ver que Gálatas nos menciona los frutos de la carne. Ahí dice, vamos a ir a Gálatas 5, 19. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y creo que hay ejemplo de todo lo que vemos ahí, de lo que vemos hoy en día, ¿verdad? El adulterio. Y como ya lo mencionábamos, los pecados sexuales son principalmente para la destrucción de la familia, para la destrucción del núcleo familiar, como lo vemos el adulterio. Creo que es algo presente hoy en día, ¿no? Que al entrar al adulterio en un matrimonio, pues la mayoría o la mayor parte de los matrimonios pues se destruye, ¿no? Viene a despedazar esa parte. La depravación sexual de los jóvenes el día de hoy, la fornicación, las orgías, como lo menciona aquí las obras de la carne, creo que es algo que pues estamos viendo hoy en día. ¿Por qué? Porque el mundo carece de una identidad. Dios al crearnos nos hizo a su imagen, lo vemos con Adán, nos hizo a su semejanza. Pero el ser humano a través del pecado pues perdió su identidad. Y Cristo vino nuevamente a nosotros a darnos una nueva identidad. Por eso dio a su Hijo, por eso nos mostró el camino. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo ha venido a darnos una nueva identidad.
Y solo un libertador como Cristo puede librarnos del pecado y darnos una identidad en Él, que es lo que es ser llamados hijos de Dios. Y para ser llamados hijos de Dios, pues ya lo vimos, ¿verdad? Se necesita recibirlo, se necesita nacer de nuevo, se necesita una convicción, un arrepentimiento genuino. Y vemos cómo el diablo ataca todo lo que tiene que ver con Cristo. Vemos que ataca la creación con una teoría de evolución, que ataca todos los principios bíblicos, tiene un contraataque, ¿no? Y creo que es muy claro el día de hoy que podemos ver eh, pues que el mundo no tiene una identidad porque es un mundo apartado de Jesús, un mundo apartado de Dios, ¿verdad? Y como vimos en todo el tema, es necesario tener arrepentimiento en nuestras vidas, es necesario tener los frutos del Espíritu, que van a ser la manifestación de que el Espíritu Santo ha comenzado la obra en nosotros. Pero esto conlleva que haya cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Eh, es algo que quería compartir con ustedes, es algo un poco breve, pero quiero dejarte con estas preguntas. ¿Soy un hijo de Dios verdaderamente? ¿Tengo identidad de hijo o mentalidad de esclavo todavía? ¿Qué áreas de mi vida no he entregado a Cristo? ¿Y qué debo hacer para ser llamado hijo de Dios? Al vivir en pecado, hermanos, estamos apartados de Dios y no tenemos una identidad definida, ¿verdad? Al vivir apartados de Cristo, pues nada podemos hacer. Cristo es quien vino a restaurar la identidad. Cristo es quien vino al mundo para salvarnos, ¿verdad? Necesitamos un Salvador porque nosotros mismos no podemos librarnos del pecado, no podemos, porque somos esclavos del mismo. Pero Jesús vino a nosotros para darnos libertad, ¿verdad? Y quiero que hagamos una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, por este momento, Señor, porque es tu palabra hablando, Señor, a nuestras vidas, Padre. Queremos tener una identidad en ti, Señor. Queremos ser llamados tus hijos, Padre. Queremos ser llamados, Padre, tu creación, Señor, tus hijos, Señor. Te agradecemos, Padre, porque sigues obrando en nuestras vidas, Señor. Porque a pesar de todo mal que hagamos, Señor, tú tienes misericordia de nosotros. Padre, redarguye nuestro espíritu, Señor, que haya un verdadero arrepentimiento en nosotros. Padre, que haya convicción de pecado, Señor, y que tu Espíritu Santo comience la obra, Señor, en nosotros. Padre, te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor, que podamos ser llamados tus hijos verdaderamente, Señor, y que haya una convicción verdadera en nosotros, Padre, que haya una identidad en ti, Señor, para ser llamados tus hijos, Padre. Te agradecemos, Señor, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que haces y aún por lo que harás, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.